Lo ha hecho de nuevo, otro ataque brutal por parte de las fuerzas aéreas de la Federación Rusa, en este caso en la región de Donetsk, atacando un centro comercial con una bomba, según reportes locales, de media tonelada. Vamos a ver algunas imágenes de lo que dejó este ataque, con 2 muertes confirmadas, con varios heridos. Esto ocurrió concretamente en Dobropilia, que es una ciudad muy cerquita frente a la línea que divide el territorio ocupado por las fuerzas rusas del territorio que sigue bajo control ucraniano. De 1.100 libras la bomba disparada, es decir, alrededor de 500 kilos. Más de 20 personas resultaron heridas, 8 edificios residenciales destruidos, 8 autos destruidos, 30 puestos comerciales también destruidos. Esto es parte de la estrategia de desgaste que lleva adelante Vladimir Putin contra Ucrania. Una estrategia de desgaste en 2 planos. Por un lado, en el campo de batalla, en el frente militar, de a poquito va haciendo que para defender posiciones Ucrania tenga que gastar cada vez más municiones y se queda sin municiones, y que tenga que sacrificar a cada vez más soldados. Como Rusia tiene más soldados y más municiones, ese desgaste lo va perjudicando cada vez más a Ucrania. Y después es el desgaste de la población. Ataques aéreos que son incesantes, que son cada vez más masivos, que tienen cada vez mayor mortalidad, buscando que la población baje los brazos y que le pida a Zelensky una rendición. Habló el presidente ucraniano de este ataque y esto es lo que decía. Дорогі українці, українки, зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайним торговельним павільйонам. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і 2 загиблих. Мої співчуття рідним. Всі служби залучені, намагатимуться врятувати якнайбільше людей. Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах, тільки намагання забрати якнайбільше життів. Вся теперішня Росія в таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Una situación que sigue siendo extremadamente delicada para Ucrania, pero que claro, ha tenido vuelco esta semana a partir de la decisión que oficializa Estados Unidos de volver de lleno a la mesa de alguna forma de apoyo a Ucrania, con el anuncio que hacía el lunes desde el Salón Oval Trump junto a Mark Rutte de empezar a enviar armamento a Ucrania, que va a ser financiado por la Unión Europea, o mejor dicho, financiado por los socios europeos de la OTAN, y a partir de eso poder volver a darle herramientas a Ucrania para resistir, a la par que realizó esta advertencia a Putin de que si en 50 días, ya estamos en 47 días, no cesa en sus ataques contra Ucrania, aplicaría aranceles secundarios del 100% a todos los países que le compran a Ucrania. Esto importante porque muestra la cooperación cada vez mayor entre Zelensky y Trump. Y hay una decisión clave que anuncia Zelensky en estas horas respecto de quién va a ser la mediadora en esa negociación. Y Zelensky decide enviar a su viceprimera ministra como embajadora a los Estados Unidos para ser su interlocutora con Trump. Señales de una cooperación cada vez mayor que parecía absolutamente inimaginable cuando Trump llegaba a la Casa Blanca. Pero veamos el mensaje que publicaba Zelensky anunciando esta designación. Acabo de firmar el decreto que nomina a Olia Stefanishnya como la representante especial del presidente de Ucrania para el desarrollo de la cooperación con los Estados Unidos. En esta capacidad, Olia va a trabajar para mantener el momentum en las relaciones con los Estados Unidos, al mismo tiempo que avanzan los procedimientos necesarios para la aprobación de su candidatura dentro de Washington para que sea la embajadora de Ucrania ante los Estados Unidos. Estoy muy agradecido con Olia por su trabajo en la integración europea y euroatlántica, que ha sido un trabajo muy, pero muy exitoso. Bueno, justamente de ese trabajo, de la cooperación con Europa y de cómo se para Europa ahora
viendo a un Donald Trump mucho más dispuesto a cooperar con la defensa de Ucrania. De todo eso vamos a estar hablando con nuestra querida Juliana González, nuestra colega de la Deutsche Welle en español, que está en vivo desde Berlín para este contacto con nosotros. ¿Cómo va, Juliana? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes, Darío. Un gusto estar aquí contigo. Contanos un poquito los movimientos que se están produciendo por allí a partir de esa reunión. Veíamos que el canciller Merz era uno de los primeros que celebraba este cambio de posición por parte de Donald Trump, ¿no? Sí, podemos decir que hay un alivio, si se quiere, aquí en primera instancia, Darío, con ese cambio de rasero del presidente estadounidense que pasó de ser el gran defensor y tomar, digamos, bajo su custodia a Rusia y ahora soltarla y tomar digamos, partido por Ucrania. Esto es un tema bastante complejo si se mira, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, donde el movimiento de Donald Trump tiene también una línea muy clara de no intervenir en otros conflictos, y una de las grandes líneas de Trump era precisamente ponerle punto final, dejando muy solos a los europeos en este asunto, pero este cambio de rasero pues es bienvenido por ese lado. Sin embargo, también hay que decir que esto tiene unos matices, y los matices están en la letra pequeña, porque el gran anuncio, y a eso nos tiene acostumbrado el presidente estadounidense, a hacer grandes anuncios. La gran pregunta siempre detrás de un gran anuncio es qué es lo que va a pasar, cómo y cuándo van a llegar realmente, por ejemplo, en este caso, los sistemas Patriots. Tú ya lo decías al principio, los países europeos miembros de la OTAN serían los llamados a pagar, y esto ya ha generado algunos comentarios, como por ejemplo el de la jefa de la diplomacia, que dijo que si era Europa quien pagaba por esos Patriots, pues en realidad no sería cooperación estadounidense, sino la cooperación europea. Bueno, ya toda una señal, obviamente, en una línea diferente a la que, por ejemplo, viene ensayando el canciller Merz, ¿no? Porque aquí sobrevive y se mantiene esta dualidad respecto de cómo abordar a Donald Trump, no solo en las relaciones respecto de Ucrania, podemos decir lo mismo de las discusiones comerciales que también están sobre la mesa con los aranceles que anuncia Estados Unidos que aplicaría la Unión Europea desde el 1 de agosto, ¿no? Lo abordamos como claramente ha buscado Merz, que es nos acercamos, lo seducimos, lo adulamos para obtener así el mejor acuerdo posible, o nos ponemos en una posición, si se quiere, más firme, como un poco plantea la jefa de la diplomacia europea, o como podría ser la de Emmanuel Macron. Digo, eso parece estar un poquitito también sobre la mesa respecto de esto, ¿no? Así es, Darío, está sobre la mesa, tal vez con ciertas matices, a diferencia, digamos, del tema de los aranceles, y es que el tema de la seguridad para Europa es fundamental. Esa guerra se ocurre en el mismo territorio donde están estos países de la Unión Europea. De ahí, digamos, la importancia y la urgencia que genera que haya una solución, que haya por lo menos una capacidad de Ucrania de un mayor combate. Ahora la gran pregunta es quiénes son los primeros que van a entregar esos Patriots. El presidente Donald Trump decía que había un país que tenía incluso 17 Patriots. No se sabe qué país puede hacer ese, aparte de los Estados Unidos, pero dentro de los europeos sí es claro que quien con mayor firmeza ha dicho que va a participar es el gobierno alemán, el canciller Merz, aunque su ministro de Defensa ha dicho que baja un poco las expectativas porque estaría en capacidad de entregar, por ejemplo, 2 de esos sistemas de defensa aérea, pero que eso sería también una cuestión de meses, porque hay que garantizar esa letra pequeña, y es que esto no es una discusión nueva. El año pasado, más o menos entre abril y junio del año pasado, los ministros anteriores, de defensa que tenemos ahora, pero también nuestra exministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, decía y pedía a los socios europeos que entregaran sistemas Patriot, que hicieran, digamos, esta rotación del uno le pasa al otro, el que menos lo necesita, luego le compran a Estados Unidos, pero ahora mismo y en ese momento esa discusión, Darío, fue inútil porque todos los países tenían miedo de entregar ese sistema de defensa, un sistema que es apetecido en el mundo armamentístico, considerado uno de los sistemas más eficaces, con una eficacia del 95% para detener misiles, drones, etcétera.
pero ahora la urgencia hace que todos se lo planteen, pero no tienen tantos y los Estados Unidos no tienen cómo producir a la misma velocidad que van a ir reemplazando estos equipos y esa es parte de la letra menuda. A tal punto que un ejemplo muy concreto del día de hoy es que Suiza, que ya había pedido un sistema Patriot, tendrá que esperar para recibir el suyo, porque primero tendrán que entregarse los europeos a Ucrania y ese país europeo que lo entregue a Ucrania, pues debería recibir el estadounidense, obviamente pagándole a los Estados Unidos por él. No, sin dudas es un tema muy complejo. Estos sistemas de defensa además son muy caros, no hay muchos. Ucrania los necesita desesperadamente, pero claro, ningún país quiere desprenderse de ellos. Entonces es un debate muy fuerte. Para terminar, Juliana, ¿qué se discutió respecto de nuevas sanciones, de nuevas medidas, ya sí a nivel europeo respecto de Ucrania, que también venía siendo un punto de mucha fricción? Y lo sigue siendo y quedó abierto, tan abierto como quién pagará primero por esos sistemas Patriots. Está el tema de ese paquete número 18 de sanciones, Darío, porque aquí se esperaba poderle poner coto al precio a un precio, digamos, superior del crudo, el bien más exportable y más solicitado de Rusia, con el que llena sus arcas, pero aquí hubo como siempre, algún país de la Unión Europea que le puso un palo a la rueda. En este caso se trata de Eslovaquia, que siente que puede perder mucho con esto y estaba esperando y presionando quizás al resto de los países europeos para recibir una compensación por las pérdidas que pueda tener. Así que ese paquete no fue decidido, fue una gran decepción para la jefa de la diplomacia europea y tendremos que esperar una siguiente reunión para ver qué se va a mover tras bambalinas que logre que un nuevo paquete de sanciones, esta vez contra el petróleo, sí pueda ser efectivo. Impecable como siempre, Juliana. La seguimos la semana que viene, ¿te parece?